Ya, ok. Bueno, mi presentación es sobre mantenimiento, reparación y rehabilitación de pavimentos de hormigón. Les voy a mostrar la experiencia de 22 años de este trabajo, que básicamente partimos aprendiendo de Estados Unidos, ¿ya? Y las normas las especificaciones y todo lo fuimos adaptando a Chile bueno, para hacerlas más a nuestra realidad. ¿Ok? Entonces primero vamos a hablar del mantenimiento eficiente según el nivel de deterioro, y aquí vamos a hablar de la importancia del mantenimiento preventivo. Después vamos a nombrar las técnicas de conservación con criterios de aplicación y procedimiento constructivo, y después de las aplicaciones las aplicaciones como más novedosas, y que son el cepillado, el texturado, ranurado y la nueva generación de superficies de concreto, y terminamos con lo que es destacable, con lo más importante. Ay, perdón. Aquí. Vamos con la primera parte, que es el mantenimiento eficiente según el nivel de deterioro. Tenemos que la evolución de la condición del pavimento. El pavimento se diseña para una cierta serviciabilidad inicial y una serviciabilidad final. Ahora, esto según el método AASHTO 93, que en Chile se sigue usando y en varios, tengo entendido que en varios países más. Ahora, la serviciabilidad es para el diseño, pero la recepción, los controles de recepción y el seguimiento del deterioro del pavimento, del comportamiento, se hace, entre otras cosas, con el iris, con la rugosidad, con la irregularidad superficial. Entonces, esto hizo necesario desarrollar relaciones entre la serviciabilidad y el iris, y hay muchas relaciones, partieron alrededor del año 87, y dentro de las mejores, las que tienen mayor coeficiente de correlación, está esta de Dusan Dujisin del año 95, que es la que uso permanentemente. La más nueva es de este señor Fritz, pero no la he usado, ¿ya? Ahora, esta ecuación o esta correlación entre el IRI y la serviciabilidad permite estimar más o menos la vida remanente del pavimento de hormigón, como les voy a mostrar más adelante en un proyecto muy interesante que hicimos. Ok, vamos a ver el efecto del mantenimiento oportuno en el deterioro. ¿Cuál es el concepto? ¿A dónde tenemos que llegar? Entonces, de acuerdo a lo anterior, nosotros podemos decir que diseñamos para un IRI inicial y un IRI final, y esta es la curva de deterioro del pavimento. También suponemos que durante toda la vida útil se va haciendo un mantenimiento correctivo preventivo. Eso no pasa mucho. Bueno, nosotros definimos un umbral de alerta, un IRI alerta, que en general es el valor del IRI sobre el cual el deterioro empieza a aumentar en forma progresiva. Este IRI es de, más o menos, en Chile empezamos con 3,5 y ahora está alrededor de 3, 2,7. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos? Cuando el IRI llegue a ese valor, se hace un cepillado, se recupera el pavimento a una condición cercana o mejor al original, inicia otro ciclo de vida del pavimento aplicando mantenimiento correctivo preventivo, que ahora sí se debe hacer, y lo mismo, al llegar al IRI alerta, se vuelve a cepillar, y así se puede hacer las veces que el pavimento que sea necesaria. De esta manera, al menos podemos duplicar la vida útil del pavimento. Un mantenimiento oportuno al menos duplica la vida útil, y en mis 22 años tengo la experiencia. Mis 22 años de trabajo. Ok, ahora vamos a ver la secuencia del mantenimiento. Partimos con un IRI inicial, un IRI final, tenemos el IRI alerta, y los primeros años de vida, en general hay que hacer solamente un mantenimiento rutinario. Después ya empieza el deterioro.
vamos a hacer, ya hay que empezar a hacer una conservación correctiva, preventiva. Después ya si el deterioro aumentó más, tenemos que irnos a hacer una conservación mayor o rehabilitación, y si ya nos pasamos de este umbral, ya nos vamos a negro y ya nos tocaría hacer la reconstrucción. ¿Ok? Estas como las llamo yo ventanas de oportunidad, y las defino en función del IRI. Entonces el mantenimiento rutinario es de un IRI más menos, un IRI menor a 2, 2,5. Después si el IRI pasa ese umbral, llega a alrededor de 3,5, ya aquí tenemos que hacer una conservación preventiva correctiva. Y después, si ya seguimos avanzando en el deterioro entre 3,5 y 6, estos son valores aproximados, ya tenemos que hacer una conservación mayor, una rehabilitación, y ya sobre 6 ya nos fuimos a negro a la reconstrucción. Ahora partimos, voy a explicarles más o menos qué deterioros y qué actividades de mantenimiento se hacen en cada una de estas ventanas. Entonces partimos en la conservación rutinaria, que hasta el IRI está alrededor de 2, 3 puede ser, y aquí hay que tener mucho cuidado con el drenaje. El principal enemigo de los pavimentos, el primer enemigo y principal es el agua. Entonces durante estos primeros años siempre hay que cuidar el sello de juntas y grietas y ver si es necesario, si hay un sistema de drenaje, si hay instalado drenes, chequear el funcionamiento, porque muchas veces los drenes se colmatan y no sirven de nada. Y con respecto a esto del agua, entre sacar el agua que entra al sistema de pavimentos con algún drenes longitudinales, yo prefiero evitar que el agua, recomiendo evitar que el agua entre al pavimento, y con un buen sello de juntas y grietas, mantener un buen sello, hacer campañas periódicas de sello, y además sellar la unión bermalosa, porque es ahí donde entra sobre el 60-70% del agua al sistema de pavimento. Aquí también es importante que mientras menor sea el IRI inicial, mejor. ¿Ok? Siempre vamos en actuar a tiempo para ahorrar en mantenimiento futuro. Ahora nos vamos a la otra ventana, que sería la conservación preventiva, cuando tenemos que hacer conservación preventiva correctiva. Bueno, esta etapa hay que poner mucho ojo, porque está el inicio y la progresión de los deterioros. Aquí estamos pasando el umbral de alerta, ¿ya? Entonces, aquí aparecen los primeros deterioros, que son grietas transversales, longitudinales o de esquina, algunas losas inestables, algunas roturas superficiales o saltaduras. En España le dicen desconches, pero no sé yo si es una mala palabra ya, así que mejor no la nombro más. También empieza algo de escalonamiento en juntas transversales, y el IRI obviamente empieza a aumentar. Entonces, las actividades de mantenimiento a considerar en esta etapa, bueno, es el drenaje, evitar que el agua entre, y si el agua entró, ver el drenaje cómo anda. Estabilizar losas inestables. Con respecto a las losas agrietadas, siempre es importante mantener la integridad de la losa. Una losa que tenga una grieta o dos, si esta grieta no está deteriorada, se mantiene colocando barras en cruz, barras de traspaso de carga, como les voy a mostrar. Ya en losas muy deterioradas, con trozos hundidos, ya habría que entrar a reemplazar. Hay que reparar las saltaduras y cepillar que el IRI quede menor que 1,5, y el sello de juntas y grietas, incluyendo la unión bermalosa. Entonces, aquí, en esta etapa, es súper importante ver cuáles son las causas de los deterioros que se están presentando. Y es el momento de tomar la decisión correcta con respecto a qué conservación vamos a hacer y en qué minuto. Y después de realizar las operaciones de conservación, lo último que se hace aquí es un cepillado, llevando la condición del pavimento de un IRI mejor o igual a la condición inicial, y ahí iniciar un nuevo ciclo de vida del pavimento. Ahora vámonos a la otra ventana, que es en la etapa de la conservación mayor, rehabilitación. Aquí ya pasamos el umbral de alerta y entramos aquí el deterioro empieza con una progresión importante, ¿ya?
Entonces, en esta etapa, el objetivo es rehabilitar para no reconstruir. Entonces, aquí los deterioros que les nombré en la ventana anterior aumentan, son los mismos y van aumentando su nivel de severidad. Hay escalonamientos promedios, 4 o 5 milímetros. Las grietas en las losas se empiezan a deteriorar. Aparecen algunas grietas de esquina o oblicuas. Y las losas con trozos hundidos. Y hay otra falla más, que es la capacidad de traspasar cargas de una junta transversal a la otra. Y un aumento importante, y viene un aumento importante del IRI. Entonces, bueno, igual que en la ventana anterior, chequear el drenaje, si hay losas inestables, estabilizarla, siempre mantener la integridad de la losa, colocar barras de traspaso de carga en las juntas transversales, el reemplazo de losas ya es en mayor porcentaje, reparar la saltadura y hacer un cepillado al final, y después del cepillado el sello de juntas y grietas, incluyendo la unión bermalosa, ¿ya? Entonces, en esta etapa, que el objetivo es rehabilitar para no reconstruir, lo principal acá es hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Este diagnóstico incluye saber, determinar cuáles son las causas de los deterioros presentes, cómo se han comportado las conservaciones ejecutadas con anterioridad. Necesitamos tener información de diseño, del tránsito, mediciones de ocultaciones continuas como IRI, deflexiones, inspecciones visuales, etc. Con toda esta información nosotros hacemos un plan de rehabilitación, y después de rehabilitado el pavimento, lo que corresponde es hacer un plan de conservación futuro, ¿ya? Ahora estamos en esta etapa donde el objetivo es rehabilitar para no reconstruir. Hicimos la rehabilitación y al final de la rehabilitación hacemos un cepillado para volver el IRI a un valor menor o igual al original y iniciar así un nuevo ciclo de vida del pavimento. Ok, aquí, ¿cómo ganamos con el mantenimiento? A mí me gusta mucho este ciclo virtuoso del mantenimiento, porque partimos con un pavimento con, al inicio un pavimento se le hace un mantenimiento rutinario, que es todo el mantenimiento rutinario, es todo lo que está prácticamente fuera de la calzada. Después ya hay que hacer una conservación preventiva, conservación correctiva, llegamos al umbral de alerta y habría que cepillar para volver el IRI a un valor alrededor de 1,5 y elaborar un plan de mantenimiento futuro. Con el nuevo ciclo de vida del pavimento, volver al mantenimiento preventivo, correctivo, etc. Bueno, ahora vamos a las técnicas de conservación con los criterios de aplicación y algo del procedimiento constructivo. Aquí las técnicas de conservación son el estabilizado de losa, las técnicas de conservación, perdón, son preventivas, pueden ser preventivas o correctivas, y definitivamente correctivas. Aquí las técnicas de conservación preventivas es la colocación de drenes longitudinales y el sellado de juntas y grietas. Las he marcado con verde. Ahora, las actividades que son preventivas, que previenen deterioros futuros y al mismo tiempo corrigen los que, si es que hay, sería el estabilizado de losas, que es lo que primero se debe hacer en un plan de mantenimiento o un plan de rehabilitación. Después de eso vendría la colocación de drenes longitudinales, ¿ya? De ahí estaríamos con los reemplazos de losa o las reparaciones de espesor completo, las reparaciones de espesor parcial, que serían las reparaciones de saltadura, y de ahí nos vamos a la colocación de las barras de transferencia de carga, barras en cruz, el cepillado y el texturado, y finalmente nos vamos al ranurado y la nueva generación de superficies de concreto, y el broche de oro siempre es el sello de juntas y grietas, incluyendo la unión bermalosa. Eso yo insisto siempre. Ahora vamos con la estabilización de losas, que es la primera actividad que tenemos acá arriba.
el estabilizado de losas consiste en inyectar una lechada de cemento y rellenar los vacíos que se producen debajo de la losa, pero sin levantarla, ¿ya? Ahora, ¿dónde hay problema de vacíos bajo la losa? Es cuando hay problemas de drenaje. Ustedes ven en esta foto, acá arriba, en la derecha arriba, aquí hay un quiebre de esquina, aquí ya hay un problema de drenaje que está más que evidente. ¿Y esto qué significó? Que con el paso de los camiones, habiendo agua en la interfaz de la losa con la base, se empieza a salir el material fino y este pedazo de la losa queda embolado y termina produciéndose la grieta. Abajo no se produjo la grieta, pero sí hay un escalonamiento pronunciado. Aquí se ve el problema del drenaje. Después acá abajo, en el lado derecho abajo, vemos una faena de estabilización de losa. Aquí hay dos bombas para inyectar la lechada, pero primero se inyecta por el punto que está cerca de la junta longitudinal hacia afuera. Primero se utiliza esta bomba inyectora y después se pasa a la segunda, como les explico ahorita. A ver, aquí hay un pavimento que yo lo dejé de ver hace como 3 años y cuando lo volví a ver ahora hace poco casi me dio mucha, bueno, yo soy una enamorada de los pavimentos de hormigón, me dio mucha pena porque es un problema de drenaje que no se trató a tiempo. Acá también, aquí ven ustedes que hay un dren longitudinal que está prácticamente ya no funciona y acá en la unión de la berma con el dren, por ahí salía el agua. Ok, bueno, el estabilizado de losa se hace cuando hay vacíos bajo la losa. ¿Cómo se determinan los vacíos? Se determinan midiendo la deflexión en la esquina de la losa para 3 niveles de carga diferentes. En este caso serían 40, 60 y 80 kilonewton. Para esto se utiliza el falling wave, deflectómetro, y ¿qué se hace? Se grafica la deflexión, la carga en función de la deflexión, ¿ya? Y para los 3 niveles de carga, y después de graficado con estos 3 puntos se unen con una línea recta y se ve dónde intercepta en el eje de las X o en la deflexión. Y si esta línea recta intercepta en un valor menor a 0.05 milímetros, quiere decir que no hay vacíos bajo la losa. Si la deflexión, al unir estos 3 puntos, la curva llega al eje X en un valor mayor a 0.05, significa que hay vacíos bajo la losa. Ok, ¿en qué lugares se inyecta? Aquí vemos que aquí tenemos 2 losas, el tránsito va de izquierda a derecha, y tenemos que los vacíos se producen en la losa de alejamiento. Esta es la losa de alejamiento. La losa de salida. Entonces, en este caso se recomienda inyectar en 3 puntos. Aquí a 60 por 60 centímetros de la junta longitudinal y transversal. Otro punto acá a 60 por 60 en la unión, en la berma, al lado de la berma. Y como chequeo, se ve este punto, se usa a veces este punto que está a 1,20 m por 1,20 m como un punto de chequeo opcional, ¿ya? Este es en el caso de que hayan vacíos solo en la losa de alejamiento. Esto es más cuando hay los vacíos en la losa de alejamiento, se ve mucho, es como cuando hay escalonamiento. ¿No? Perdón. Ahora, si los vacíos están en los 2 lados de la junta o grieta transversal, corresponde duplicar el patrón de perforaciones que vimos en la lámina anterior en la losa de entrada. Entonces, se estabiliza en las dos losas, en la de entrada y de salida. Ahora, si el bombeo es continuo en toda la losa, hay que agregar a lo anterior, hay que agregar este punto que está de otro punto más donde inyectar, que está en la mitad de la longitud de la losa, más o menos a 1,80 m de la junta transversal.
Ahora, ¿cómo se rellenan cómo se hace la inyección? Aquí la idea se parte desde la junta, las perforaciones que están más cerca de la junta longitudinal, porque la idea es inyectar la lechada, y al inyectar la lechada va saliendo el agua que hay acumulada, que está en la interfaz de la losa con la base. Entonces se inyectan primero estos puntos cerca de la junta longitudinal, después estos puntos que están más cerca de la derma, y finalmente este punto 5, que es como un punto de control. ¿Ok? Si aquí esto, si se inyecta acá y vuelve a aparecer agua o se mueve la lechada que se ha inyectado en este punto 4, es porque quedan vacíos. Ok, ahora nos vamos a las reparaciones de espesor completo o reemplazos de losa, que es una actividad correctiva que está acá y que es muy conocida, así que la voy a pasar rapidito. A ver, estas reparaciones de espesor completo se refieren al espesor completo de toda la losa o una parte afectada de la losa. Aquí, sea el tamaño de la reparación que sea, aquí lo importante es que la colocación de barras de traspaso de carga o de barras de amarre, según sea, se haga en la mitad del espesor de la losa y que la barra quede absolutamente recta. Para eso nosotros usamos esta máquina, que la trajimos de Estados Unidos, que hace una perforación, y hay otras máquinas que hacen 3, 4, 5 más perforaciones en forma simultánea. Entonces, esto es básico. Ahora, este tipo de... aquí hay alternativas de reemplazar la parte afectada. Yo he hecho esta, que está acá, la tipo A, abajo, a la izquierda. He hecho la reparación también de la tipo B, ¿ya? Aquí se hace la reparación, se colocan solo balas de amarre y posteriormente se vuelve a cortar la junta transversal. Las juntas y grietas siempre se mantienen. Esta reparación acá al centro aún no la he hecho, pero entiendo que se colocan solamente barras de amarre y se vuelven a materializar la junta longitudinal y transversal. Ahora, aquí hay una faena donde estamos reemplazando losa y ya se está colocando haciendo la perforación para las barras de traspaso de carga. Aquí, bueno, se está rellenando. Y acá vemos, estas fueron las primeras que hicimos como de prueba. En realidad no es rentable reemplazar 2 pedazos de la losa, pero sí era un periodo en que estábamos viendo si funcionaban o no funcionaban, chilenizando las especificaciones de Estados Unidos, así que fue de prueba y han funcionado muy bien. Llevan ya varios años. Ok, ahora nos vamos a las reparaciones de espesor parcial, que corresponde a la reparación de saltaduras o roturas superficiales del hormigón. Entonces, esto consiste en la remoción y reemplazo del concreto superficial deteriorado hasta la profundidad debe ser hasta 1/3 del espesor de la losa. La verdad es que yo he llegado hasta la mitad del espesor de la losa y no he tenido problemas, pero la recomendación es hasta 1/3. Entonces, primero que nada, en esto se tiene que determinar el área del hormigón que está deteriorado. Entonces, para eso se golpea el pavimento con un fierro, ¿ya? Y cuando pasa de hormigón sano a hormigón deteriorado, hormigón sano, el ruido del golpe cambia notoriamente. Entonces, uno puede determinar el área que está el hormigón deteriorado fácilmente. La otra alternativa es pasar una cadena, y también ahí se produce el diferente sonido, ¿ya? A mí me gusta más lo de una barra de fierro. Bueno, aquí se determina el parche, la zona que está deteriorada, el hormigón deteriorado, y se marca el parche dejando unos 7 centímetros o más, o 10 del hormigón deteriorado. Aquí es muy importante que esto se hace con cortadora de pavimento y que se produzcan estos cortes rectos. Por lo tanto, coloqué estas líneas rojas
para decir que se tiene que prolongar el corte para producir acá un corte recto completo. La otra cosa es, bueno, después de hacer el corte se saca el hormigón hay que golpear con un martillo de punta cuadrada y ya después el parche se limpia completamente. Y ya cuando vamos a colocar el material de relleno es fundamental, aquí tenemos un material compresible, porque la junta o grieta tiene que seguir trabajando, hay que seguir permitiendo los movimientos de expansión del hormigón. En caso contrario, se produce lo que muestra acá abajo en el lado izquierdo. El parche se rompe, y definitivamente se rompe porque se nos rompieron varios en algunos trabajos. Estas son reparaciones de espesor parcial que hicimos cuando recién empezamos. Ahí se ve, bueno, después de la reparación se cepilló y se selló. Acá también otra, y acá al medio esta no está totalmente terminada, pero es para ver el material compresible. En este caso, nosotros usamos un cartón corrugado, como de, qué sé yo, 3, 4 milímetros, y lo pusimos doble, de tal manera que pueda absorber los movimientos de expansión del hormigón. Ese material compresible, como les decía, no debe faltar. Si falta, la reparación se rompe. Estas son reparaciones en una calle urbana que hicimos también como el año 2001, todavía están funcionando y bien. Aquí a la izquierda la junta transversal tenía varios puntos, varios deterioros, varias saltaduras, y además había un problema de transferencia de carga. Entonces lo que hicimos la reparación de espesor parcial en todo el ancho de la junta transversal, y además le agregamos barras de traspaso de carga. Acá en el lado izquierdo, en el lado derecho, perdón, la misma calle, otra reparación que hicimos. Ahora vamos con la colocación de barras de traspaso de carga. ¿Cuándo son necesarias? Aquí, cuando al pasar la carga, la rueda de una losa a la otra, estas losas no se mueven no se mueven en forma conjunta. Entonces, aquí el criterio de aplicación es, aquí el esquema es este. Yo paso, si no hay transferencia de carga, la losa cargada se va a deflectar de distinta forma que la sin carga. Entonces, la transferencia de carga se mide como la deflexión o lo que baja la losa cargada, perdón, lo que baja la losa descargada con lo que baja la losa cargada por 100. Ahora, para colocar barras de traspaso de carga, la norma norteamericana recomienda sobre 85%, bajo 85% de transferencia de carga, colocar barras. La verdad es que yo creo que bajo 70 está bien. Y también hay que considerar la colocación de barras de traspaso de carga cuando hay escalonamiento de 3, 4 milímetros. ¿Ok? Estas barras son necesarias, aquí ven en puntas que están escalonadas y en grietas. Esta grieta está un poco grande, pero... Ahora, para colocar estas barras se hacen ranuras, y estas barras siempre deben quedar paralelas a la junta longitudinal. Aquí hay un esquema de barras colocadas en una junta recta, transversal recta. Aquí tenemos una junta transversal esviada, y acá una grieta longitudinal. ¿Okay? Siempre las barras paralelas y el centro de la barra en el centro de la junta. Aquí las barras se colocan, se les coloca estas tapitas de expansión y estas sillas o patitas que tienen una altura, queda la barra como 1,5 centímetros, de tal forma que el material de relleno cubra toda la barra. Aquí tenemos un esquema. Así quedaría, se hace el corte, la ranura, este es el corte de la ranura, y aquí se coloca la barra con sus patitas o silla y sus tapas.
el eje de la barra tiene que ir en la fibra neutra del hormigón, en la mitad del espesor de la losa. ¿Ok? La longitud de la barra en general son 450 milímetros, pero yo he colocado de 350 y se ha comportado, pero perfecto. Les digo que he chilenizado algunas cosas. Aquí hay una vista en planta. Aquí el ancho de la ranura, dependiendo del diámetro de la barra, que es 32 o 38 milímetros, el ancho de la ranura es de 60 o 65 milímetros. ¿Ok? El elemento formador de juntas siempre va. Aquí, para hacer las ranuras, ahí se hacen cortes con una cortadora de pavimento con disco doble o varios cortes juntos y después se retira el hormigón. Aquí tenemos barras de traspaso en una grieta y en una junta transversal. Aquí, como el ancho de la reparación es 6 centímetros, 6,5, es muy importante generar una superficie rugosa para que se pegue el material de relleno. Aquí vemos, este es un mortero, se usó un mortero predosificado donde le agregamos gravilla de hasta tamaño máximo 10 milímetros. Ahí va la losa, bueno, la barra además de antioxidantes se debe engrasar. Ahí va. Aquí hay un esquema de una colocación de barras que primero las ranuras se marcan y después ya se va cortando. Ahora, hay que tener cuidado que aunque hayan barras de traspaso de carga, si la losa está inestable, si hay problemas de bombeo, el quiebre de esquina se va a producir igual. Si hay un problema de bombeo excesivo, el quiebre de esquina se va a producir igual. Por lo tanto, siempre cuidar el drenaje. Aquí hay una barra en una junta, perdón, en una grieta transversal y en la junta. Aquí, bueno, trabajos terminados en un ambiente urbano. En Concepción colocamos 2 barras por huella porque el tráfico eran buses livianos. Y acá esta es una grieta que se colocó en 6 horas y se entregó al tránsito. Barras que se colocaron en 6 horas. Ahora nos vamos a la colocación de barras en cruz. Este es el cosido en cruz, que el objetivo es amarrar grietas longitudinales y de esquinas, que también lo implementamos acá en Chile. Este tipo de grieta, aquí hay una grieta longitudinal que se amarró con barra y aquí está en una faena. Aquí tenemos una grieta como diagonal que el mandante quiso que reemplazáramos la mitad de la losa. La verdad es que aquí bastaba con colocar barras, pero acá en esta otra losa sí aceptó barras en cruz y acá en la grieta longitudinal también barras en cruz. Estas barras en cruz se colocan según, colocan en forma alternada en la junta o grieta que uno quiera amarrar, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con la profundidad estas barras, el ángulo de colocación de la barra. En general las barras, el diámetro es de 19, 20 milímetros. Y el ángulo en que se hace la perforación va a depender del espesor de la losa. ¿Ok? Aquí es súper importante la profundidad, cuidar la profundidad de la perforación, porque si la perforación llega hasta el fondo de la losa, queda este triángulo suelto y la reparación no dura. Aquí, bueno, en Estados Unidos, en publicaciones, supuestamente colocan las barras así, pero no funciona. Nosotros usamos esta escuadra. A ver, y aquí un video que este trabajo lo hicimos en el año 2001. Aquí están presentadas las barras, son barras estriadas o con resalte, ¿ya? Aquí están presentadas, se fijan, va una a cada lado de la grieta. Aquí están las barras. Aquí está el taladro haciendo la perforación y para no sobrepasar la profundidad de la perforación, se pinta el taladro hasta donde debe llegar. No sé si se fijaron que estaba medio rojo. Después de la perforación se chequea la profundidad, se limpia, se seca bien y se prepara se seca bien y mientras se prepara el epóxico, el material de relleno, que en este caso es un epóxico de 2 componentes,
se tapa la perforación, ¿ya? Aquí se hace la mezcla. Y se rellena más o menos, se introduce como la mitad del volumen de la perforación. Ahí se coloca la barra y la barra entra sola hasta el fondo de la reparación y finalmente se rellena si hay alguna diferencia de nivel con el pavimento circundante, se rellena y la barra está instalada. Este es un trabajo que ha dado excelente resultado, es rápido y económico. Aquí hay una junta longitudinal en la ruta 5 que tenía estas grietas que se amarraron con estas barras en cruz. Aquí, bueno, presentado esa grieta longitudinal y acá está, se ve ahí cómo se colocaron. Bueno, ahora nos vamos con el cepillado. Aquí tenemos una máquina cepilladora, este trabajo fue en el año 2000, creo, 2001, o 2002. 2002, esta es la casa la Casa de Gobierno de Chile que se llama La Moneda, y aquí fue una rehabilitación que se hizo a la avenida Alameda Bernardo Higgins, que incluyó cepillado. Bueno, el cepillado es una técnica de mantenimiento preventiva correctiva. Corrige el IRI a valores menor que 1,5, hemos llegado a valores de 0,8, pero no es la idea bajarlo tanto. Aumenta la fricción, lo que da seguridad al usuario, aumenta la macrotextura, también relacionada con la seguridad, y es importante que no es un método de impacto o de polisión, y aquí es fundamental usar los equipos adecuados. Entonces, el cepillado, ¿qué es lo que hace? Elimina todas las deformaciones longitudinales que pueda tener el pavimento. Aquí hay un esquema antes de cepillar y después de cepillar. La idea es dejar un pavimento liso al tránsito, ¿ok? De tal manera que los camiones transiten en forma suave, sin el golpeteo, que es lo que deteriora las cargas dinámicas de los camiones, es lo que realmente deteriora el pavimento. Aquí tenemos un esquema de la máquina. Esta es la máquina, acá abajo hay un esquema, adelante va un eje tándem. Aquí en esta caja va el tambor con los discos de corte, y con el cabezal que les mostré en la foto anterior, y acá atrás va otra rueda. En este estanque va el agua, que se consume en alrededor de 6.000 litros hora. Este estanque se tiene que ir rellenando permanentemente con un camión aljibe, y también acá va el petróleo, que el consumo es alrededor de 0,4, 0,3 litros por metro cuadrado, dependiendo del tipo de hormigón y del IRI que tenga. Aquí hay una superficie con cepillado y sin cepillado. Aquí vemos que el cepillado corta donde realmente se necesita, va cortando solamente la deformación. Aquí esto fue una faena en la noche en Panamá. Ya este, que es como un tenedor, es la guía de la máquina, es un poco rústica pero funciona perfecto. Aquí esta es una faena en Panamá en la noche. Miren la deformación que había en el pavimento. A ver, aquí se ve cómo va cortando, cómo queda el corte, aquí vamos, ya. Aquí se fijan, el corte es más alto, más bajo. Este es un corte mucho más alto. En general en las juntas transversales está la mayor deformación. Después acá no corta nada. Ahí parece que se ensució la máquina y acá viene más, sigue cortando. Este es un pavimento que es del año 30. La longitud de losa eran como 20 metros. Este pavimento se construyó con una barra por el borde, una barra longitudinal de como 1 pulgada, y de esa forma controlaban el alabeo. Tenía muchas grietas, pero el ministerio aceptó cepillar. Ok. A ver, acá la máquina va trabajando. Aquí no cortó en el corte anterior, ahí se ve. Y abajo ya queda la superficie cepillada.
Ok, parece que hay un micrófono abierto. Bueno, esta es el IRI antes y después de cepillar las primeras pruebas que hicimos en Chile, que obtuvimos valores, les decía, menor que 1. En general el IRI va bajo 1,5, es un valor excelente. Aquí tenemos la máquina, trabajo hecho en Uruguay. Aquí en Perú, donde había un túnel, una deformación muy importante, fíjense la altura del corte. Este es un sello preformado, estos sellos se pierden, pero cuando hay sello asfáltico, la máquina no lo saca, corta. Este es otro túnel en Lima, el túnel Gambetta, que está a la orilla, al lado del aeropuerto. Ahora, aquí hay siempre se comenta que la reducción del espesor con el cepillado produce problemas con la vida remanente. Y bueno, está la American Concrete Paving Association y la Federal Highway también dicen que el cepillado no afecta significativamente la vida remanente del pavimento en términos de fatiga, que la pequeña reducción en el espesor de la losa causada por el cepillado tiene un efecto insignificante en la vida útil. Un pavimento de hormigón típico se puede cepillar hasta 3 veces y aún así continuar proporcionando la capacidad de carga de tráfico requerida. Esto lo dice la ACPA. Y la Federal Highway Administration, básicamente lo mismo, que la ligera reducción en el espesor de la losa no significa comprometer significativamente la vida remanente en términos de fatiga de la losa, en gran parte porque la ganancia de resistencia del hormigón a lo largo del tiempo, que es un 11, un 12%, compensa cualquier ligera reducción en el espesor de la losa. De hecho, se sugiere que un pavimento de hormigón típico pueda ser cepillado hasta 3 veces sin comprometer la vida útil del pavimento. Aquí está el link también por si les interesa. Bueno, ahora no queda mucho tiempo. Ya, voy a ir más rápido. Ahora vamos a ver otras aplicaciones que son el texturado, que es pasar la máquina sobre la superficie sin corregir el IRI, de tal manera de dar solamente fricción. Este es un trabajo que se hizo en Viña del Mar. Aquí este es como una curva en S, y los autos que venían fuertes, especialmente las motos, caían acá en el hotel Miramar. Y bueno, la municipalidad nos contrató este texturado y la cantidad de accidentes se redujo considerablemente. Ahora también el texturado lo hacemos cuando hay problemas superficiales. Aquí la membrana de curado tuvo un problema y se empezó a desprender. Entonces hicimos un texturado. Aquí va la máquina, aquí es como terminó la superficie final y aquí hay un detalle. Ahora, esto fue en Bolivia. Este es el aeropuerto de Santa Cruz de Bolivia, que es el aeropuerto Viru Viru. Una pista de hormigón de 40 centímetros de hormigón de espesor. La pista tiene como, bueno, ya debe ir como 50 años. En esa época tenía 40 años. El hormigón impecable. Las juntas perfectas, el sello de junta impecable. El problema que tenía era que no tenía fricción, estaba ya en el límite del coeficiente de roce que exige la FAA. Entonces el cliente en esa época, SAPSA, Servicios Aéreos Bolivianos, Aeroportuarios Bolivianos, S.A., nos llamó y nosotros le propusimos hacer este texturado en forma transversal. Bueno, en esa época todavía éramos EMIN, no pasábamos a ser independientes de EMIN, no pasábamos a ser EPAD. Aquí le propusimos un texturado transversal, no nos creyeron mucho, así que primero hicimos una prueba, les dio la fricción el valor que querían y nos contrataron la pista completa. Aquí está con texturado y sin texturado. Los valores obtenidos, estaba ya básicamente en falta el aeropuerto y nosotros cepillamos todo lo que está en celeste. Estos al inicio, al final y al centro de la pista no se texturó la pista completa, pero nosotros obtuvimos valores sobre 0,73.
aproximadamente 0,74. Así que, y tengo entendido que no se ha vuelto a tener que intervenir para recuperar fricción. Bueno, ahora nos vamos con el ranurado y la nueva generación de superficies de concreto. Esto está ya aquí en esta parte, ¿eh? El cepillado estaba acá abajo, aquí está el ranurado. Y esta nueva generación de superficies de concreto es que es un cepillado más un ranurado longitudinal. Perdón. Esta superficie final produce una disminución importante de ruido, aumenta la macrotextura y así disminuye el hidroplaneo y hay una considerable reducción de accidentes en condiciones de lluvia. También aumenta la fricción. Ahora, esta nueva generación de superficies de concreto la hicimos nosotros en México. No usamos este cabezal mezclado. Lo que hicimos fue hacer primero un cepillado, después hicimos un ranurado, que consiste en esto. Son canales de 2,5 por 3 milímetros de profundidad, distanciados en 19 milímetros, y la superficie final fue esta. Esta foto me encanta, aquí se está haciendo el ranurado, en el lado izquierdo de la foto está con ranurado y en el lado derecho solo hay cepillado. Ok, ahora les voy a contar rápidamente 2 casos de éxito, a ver si alcanzo, de conservación inteligente de pavimento de hormigón. A ver, esto fue en la ruta 5 sur de Chile, la ruta más importante, que habían en el sector de Maule, habían 40 kilómetros, una concesión de 200 kilómetros de largo, tenía 40 kilómetros de hormigón. Entonces, el año 99, el ministerio con la concesión, vendió la concesión con el proyecto de ejecutar un recapado asfáltico en ambas pistas en los 40 kilómetros. Y bueno, recién estábamos empezando en Chile con estas técnicas y hablé con la concesionaria y la convencí de no vestir de negro el pavimento de hormigón con el asfalto y que nos dejara empezar a hacer algunas reparaciones y a ver si lográbamos aumentar la vida útil sin tener que recapar. Entonces, la propuesta de rehabilitación fue la siguiente. Eso no va ahí, ¿eh? Aquí tenemos la curva de deterioro, ya estamos en el umbral de alerta en cuanto a grietas e iris, y ¿qué le dijimos? Vamos a hacer una rehabilitación, un cepillado y vamos a iniciar un nuevo ciclo de vida del pavimento. Al momento, en el año 2000, este pavimento era del año 80, la cantidad de ejes equivalentes acumulados eran más o menos 43 millones. ¿Ok? Ahora, como fue un plan, una rehabilitación, hicimos un diagnóstico. La concesionaria me decía, estos pavimentos están muertos. Como les decía, el interés de la concesionaria era que esto durara hasta el 2008. Y al 2008 se proyectaban 20 millones de ejes equivalentes. Estos 40 kilómetros prácticamente no habían tenido mantenimiento. Habían grietas generalizadas, pero estables, porque abajo había una base tratada con cemento, y el IBI estaba más o menos en 3,5. Entonces hicimos el plan de rehabilitación y el plan de conservación futuro. Aquí está, este era un pavimento de hormigón, con una base tratada con cemento abajo, no adherido, había un plástico, y abajo había una mezcla asfáltica, y sobre una arena limosa. La resistencia a la flexotracción del hormigón actual era de 5,2 megapascal y la resistencia a la compresión de la base tratada con cemento también 20 megapascal. La construcción fue en el año 83. Entonces, ¿cómo convencía a la concesionaria con esta relación entre IRI y serviciabilidad? Usando esa ecuación, llegué a la conclusión que relacioné el IRI con el PSI y ahí vi la cantidad de ejes equivalentes que podía llevar más el pavimento. Entonces, con los datos, con la información del pavimento mismo, yo dije, aquí el IRI promedio era 3,5, la curva azul. Entonces, si yo los 3,5 actuales los bajaba a 2,5, acá
estaba aumentando 10 millones de ejes equivalentes en la capacidad de resistir carga. Ahora, si este IRI de 3,5 yo lo bajaba a 1,4, ya estaba aumentando alrededor en 25 millones de ejes equivalentes la capacidad de soportar carga. Entonces, con esto, yo le dije a la concesionaria, de aquí al 2008 llega de todas maneras. Entonces, ya partimos con pequeños sectores. Bueno, la condición era mucha grieta, pero muy estable, porque la base tenía una gran resistencia. Aquí drenaje, problemas también acá de drenaje. Entonces el plan de rehabilitación al 2008 fue hacer estas reparaciones de espesor parcial, un buen sistema de sello, un buen método de sello, pero además había que colocar drenaje longitudinal, barras en cruz, en las grietas de esquina, oblicua, reemplazos de losa y cepillado. Y se selló incluyendo la unión Bermalosa. Entonces, aquí está la cantidad de ejes equivalentes acumulados al año 2000, eran alrededor de 43, y al año 2008 se llegaron a 57 millones de ejes equivalentes, pero yo le proyectaba a la concesionaria que iba a resistir 20 millones o 25 millones de ejes equivalentes más. Aquí fuimos por etapa, este sector estaba mejor que los otros, entonces el año 2004 se hizo el cepillado y el IRI promedio quedó en 1,4. Aquí la evolución es muy poca. Y hasta el año 2008 habían 57,6 millones de ejes equivalentes acumulados. De ahí se hizo un plan de mantenimiento hasta el año 2017, con reemplazo de losas, reparaciones, estabilizado, barras de traspaso, barras en cruz, y el cepillado cuando el IRI llegara a 2,7 y los sellos. Bueno, el pavimento llegó hasta el año 2017, todavía dura, pero ya los reemplazos de losas son muy masivos, yo diría que ya no da más. Y le agregamos 30 millones de ejes equivalentes a este pavimento y la concesionaria no recapó con asfalto y la verdad es que lo que se gastó en mantenimiento fue bastante poco, fue muchísimo menos de lo que se había contemplado la inversión con el asfalto. Entonces, el resultado de esto, ¿cuál fue? Tal como yo le había comentado a la concesionaria, aquí tenemos la curva inicial. Ahora viene esa flecha de mejora debida a la rehabilitación. Rehabilitamos, llegamos a un IRI como de 1,5 y le agregamos como 20 y tantos millones más de eje equivalente de vida útil y haciendo sí permanentemente mantención correctiva preventiva. Ahora iba a pasar este otro, bueno, este es un túnel que rehabilitamos en el año 2001, en que, a ver, rápido, este pavimento se construyó se entró en servicio en el año 70 y lo rehabilitamos en el año 2001. La instrucción del ministerio era la reconstrucción completa, ¿ya? No se podía colocar nada arriba porque no daba el gálibo. Y bueno, hablamos con la concesionaria y con el ministerio y aceptó, hicimos el diagnóstico, eran losas muy largas con grietas transversales generalizadas, que las losas grandes, largas, las convertían en dos losas cortas, dos losas normales, habían deterioros superficiales y grietas escasas, con trozos hundidos, losas con trozos hundidos bien escasas. Aquí lo fundamental era que habían dos capas de concreto de 25-27 centímetros cada una. Entonces no tenía sentido reconstruir eso. Y aceptó el ministerio que hiciéramos la rehabilitación. Hicimos reemplazos de losa, reparaciones de espesor parcial y además 2 pasadas de cepillado, porque el IRI antes de la rehabilitación estaba acá, cerca de 7, 8. Después de la rehabilitación, el año 2001, quedó con un IRI de 1, 1,5, y en el año 2019 la concesionaria me entregó los valores de IRI y que estaba alrededor de 2.
Y esta parte que se está deteriorando, aumentando el IRI más, son los últimos 200 metros que había solo una carpeta, una capa de hormigón de 25 o 27 centímetros. No tenía el otro hormigón abajo de 20 y tantos centímetros. Así que bueno, este proyecto lleva también 20 años y ya hemos duplicado su vida útil. Bueno, ya lleva 50 años. Ok, ahora nos vamos a las recomendaciones para terminar lo destacable. Se dice que el Transportation Research Board dice que por cada dólar que se invierte en conservación preventiva oportuna se ahorran 3 a 4 dólares en el costo de rehabilitación futura. Yo creo que es mucho más, se ahorran 8 o 10 dólares en el costo de rehabilitaciones futuras. O sea, es mucho más barato esto de mantener y rehabilitar. Estas técnicas de conservación muestran que es posible la reparación y mantención eficiente de los pavimentos de hormigón, llegando fácilmente a duplicar su vida útil. Es importante usar las técnicas en forma conjunta, de manera de optimizar la reparación y la duración del pavimento. La colocación de barras de traspaso de carga y barras en cruz permiten mantener la integridad de la losa y postergar los reemplazos. Una losa agrietada y estable no necesita ser reemplazada. Esto es fundamental, la reducción de espesor producida con el cepillado no afecta la vida útil del pavimento de hormigón. El texturado permite resolver problemas superficiales y aumentar la fricción en forma rápida y sin reducir el espesor. En forma transversal se aumenta la fricción, el texturado en 70-80%. El cepillado perfilado es seguridad, confort y vida útil a los pavimentos de hormigón, asegurando un alto estándar de los mismos. La nueva generación de superficies de concreto, además de reducir el IRI, baja el nivel de ruido y reduce los accidentes en condiciones de lluvia fuerte. Y siempre es mucho más rentable mantener que reconstruir. Y muy agradecida, si tienen consulta, aquí está mi correo y mi WhatsApp. Muy agradecida